Estamos en compañía de Marlene Brandt, Arlette Bautista y Pierson Aragón. ¿Quiénes son ellos? Pues parte del equipo multidisciplinario que realizó esta veeduría in situ para analizar la red hospitalaria a nivel nacional. Esto es el podcast CNA. Hablemos honestamente. En esta última entrega de este podcast dedicado a parálisis sanitaria, vamos a concentrarnos en la parte de recomendaciones y las conclusiones a las que ustedes como equipo veedor llegaron. ¿Cuáles son estas principales recomendaciones y hallazgos que quieren mencionar a las personas que nos están sintonizando? Una de las recomendaciones que el equipo multidisciplinario identificó en este proceso de auditoría especializada a los 32 hospitales a nivel nacional y un policlínico, también está el tema de la electricidad, el componente energético y electromecánico. En este sentido, se identificó que hay 6 fallas, principalmente en cada uno de los hospitales, que no cumplen. No cumplen porque en la matriz del checklist se identificaron algunos hallazgos importantes. Uno es la energía de alta tensión, es la energía que la ENE suministra a los hospitales. El 72% de los hospitales no cumplen esta normativa. La segunda es el tema de la transmisión. Aquí es donde la energía de alta tensión pasa a transmisión. Y la tercera es de la transmisión a la distribución interna. La distribución interna es la variable donde la gran cantidad de hospitales se identificó que no cumplen esta normativa. Posteriormente está el tema de la generación automática de los generadores, donde más del 50% de los hospitales no cumplen. Y la última es que la gran mayoría de los hospitales no tienen un estudio referente al tema energético. Pero para entenderlo un poco mejor, todo este tema, ¿cómo repercute al final, por ejemplo, en las personas, en por ejemplo Marlene o en Arlette, que van este día a un hospital que tiene estas deficiencias en la parte eléctrica? ¿Qué puede ocasionar, por ejemplo? Esto puede ocasionar, Yaniris, que muchos equipos que se compren o que se reciban a través de donaciones no se puedan conectar al suministro eléctrico de cada uno de los hospitales. De nada sirve tener un sistema o una máquina de rayos X para realizar tomas si estos equipos no se pueden conectar porque se queman. ¿Y lo vieron eso mientras ustedes andaban haciendo la auditoría? Sí, lo vimos, nos lo explicaron los médicos y también algunos equipos especializados dentro de la sala de quirófanos. De hecho, creo que en la mayoría de hospitales que vimos, el equipo médico se había dañado debido a esto, a no tener una regulación en cuanto a la energía que ingresa en el hospital. Y también el tema de los quirófanos es algo bastante importante y la energía repercute de manera increíble. Al final nos comentaban las autoridades, ellos lo ven algo chistoso. Nosotros como ciudadanos lo vimos bastante alarmante, que a la hora de irse la luz tenían que llamar a alguien para que fuera a encender la planta energética y tenían que esperar muchas veces. ¿Qué implica entonces? Que en un quirófano tenemos que estar con teléfonos, dispositivos electrónicos para poder alumbrar. ¿Se imaginan lo peligroso y lo difícil para el paciente que está siendo operado o para el familiar que está esperando afuera? Tener que enfrentar este tipo de situaciones, como ya lo comentaba. Pero hay un problema con ello, ¿verdad? Porque me dice, a nosotros nos resultaba alarmante y ellos lo miraban como algo gracioso. Porque estamos normalizando esta práctica. Es porque lo viven diario. Nosotros solo vamos una vez al año o lo que dure el estudio, ¿verdad? Pero ellos lo viven diario. Pónganse en el lugar de ellos, que les toca estar, como dice la abogada Marlene, con un teléfono costurando a un paciente. Ese es el hecho de que si se va la luz, a veces en algunos hospitales no hay planta, entonces las plantas eléctricas son bien pequeñas y no hay una transmisión automática de la energía que permita que solo dure 3 segundos de haberse ido la luz y se enciendan los quirófanos y las demás salas. Otra cosa, la energía cuando el generador solo abastece ciertas áreas de los hospitales, no todo el hospital. Entonces, las otras partes de los hospitales quedan a oscuras. Pierson, este tema
lo sabe la ministra Carla Paredes, porque Sí. ella de hecho fue directora de un hospital que en realidad se manejaba con buen suceso. Pero, ¿qué se está haciendo? ¿Cómo traslada el CNA esta información para que los tomadores de decisiones hagan algo y que no siga pasando este tipo de cosas? El CNA traslada esta información en varias formas. Uno, a través de la presentación que se realizó la semana pasada. Dos, a través de la publicación de 9 informes de auditoría especializada. Un consolidado y 8 etapas por cada una de las regiones que nosotros visitamos. La región norte, la región occidente, oriente, sur y centro. En ese sentido está toda la información de cada una de las visitas de los hospitales y también se encuentran lo que son las matrices de evaluación, donde ahí se observa cada uno de los datos obtenidos en las visitas in situ por cada uno de los hospitales. ¿Qué retroalimentación han tenido ustedes, por ejemplo, cuando llegan a estos hospitales y que ya tienen el informe anterior, el primer diagnóstico? ¿Cómo les ha servido? ¿Han visto ustedes que toman en cuenta estas recomendaciones o es algo que estamos echando al mar y se diluye? Sí, en su mayoría lo pudimos observar, los compañeros estaban en esos momentos cuando los directores decían que gracias al informe se basaban en hacer modificaciones y mandar informes a Central, a la Salud de Tegucigalpa, para que tomaran en cuenta las necesidades de cada uno de los hospitales. Y de hecho es algo que también lo hemos visto con las autoridades a nivel central. Ellos solicitan el acompañamiento del CNA. Muchos de estos hospitales han solicitado inclusive que el personal del CNA sea parte de las autoridades dentro de estos hospitales. Y está la necesidad, esa necesidad que hemos venido ya comentando y que las mismas autoridades informan a la Secretaría de Salud y a sus autoridades, que necesitan capacitaciones, necesitan reforzamientos. O sea, al final no todos lo sabemos. Sin embargo, está esa necesidad de poder implementar por parte de las autoridades directivas estas mejoras que como Consejo Nacional Anticorrupción por segunda ocasión traemos a la ciudadanía. Al final CNA solo es una voz de las personas que no pueden acercarse donde el ministro a decirle se me está muriendo mi hermano, no puedo operar a mi mamá, mi niño se está muriendo. Al final CNA lo que es una voz del pueblo hondureño. De hecho, eso nos pasó en el Hospital General San Francisco. Ingresamos a lo que es la unidad de prematuros y una de las pediatras nos dijo, no, yo creo en el trabajo que ustedes realizan. Yo miré el primer informe, miré esta primera entrega, sé que ustedes trasladan nuestras necesidades y de hecho muchos de ellos, no, ¿para qué? Si al final es solo política. Y ella, no, yo considero y creo firmemente que el CNA va a dar esta voz que muchas veces nosotros como médicos callamos y ver esa y justo reacción. por eso es que les traemos este pedazo de video en donde destacan lo que ustedes están comentando, que al final el personal médico agradece este tipo de insumos, estas auditorías, estas recomendaciones que ustedes han trasladado y lo vemos reflejado a continuación. Al final de que venga el consejo es algo positivo porque nos da a dar esa enseñanza a la población de que las cosas que hacemos las hacemos bien. Pierson, usted nos ha comentado en varios espacios, incluso a los que no tuvimos la oportunidad de hacer estas veedurías como ustedes lo hicieron en campo, que han tenido comentarios favorables, positivos, de parte del personal asistencial. Cuéntenos un poco sobre ello. Sí, la verdad, la mayoría de los directores agradecen que el CNA visite cada uno de los hospitales. Agradecen y manifiestan que el trabajo que realiza el CNA es valioso. Por eso nosotros en la etapa de la entrevista les consultamos si ellos han adoptado alguna de las mejores prácticas que nosotros realizamos en el proceso de auditoría anterior, por lo cual ellos la mayoría nos manifiestan que sí. ¿Qué le han dicho? Por ejemplo, usted nos decía que hay un director que gracias a ustedes me están construyendo otro hospital. Esa es una historia de éxito que hay que destacar. Sí, el doctor Wilfredo Paz, el director del Hospital San Isidro en Tocoa, Colón,
manifestó que gracias al informe de la auditoría especializada realizada por el CNA, a él iban a construir un hospital. También está el doctor Ramón Valladares en Catacama Olancho, donde él manifestó que él mantiene como su Biblia, mantiene el informe de auditoría que realizó el CNA. Qué bien, Arlet. ¿Y eso es cierto del todo o esto solo pasa con los hospitales que salen bien evaluados, los que sacan buenas notas, por decirlo así? No, porque justamente lo que acaba de mencionar el licenciado Pierson con respecto al de San Isidro, él salió mal evaluado. Él fue uno de los peores evaluados y gracias a que vieron el informe y él mandó informes con base a nuestro informe, a Central, pudieron gestionar para un nuevo hospital. Marlene, en la parte procedimental, hablamos que el tema a veces de salud se crea una gran burocracia y usted lo pudo constatar en el proceso de compra, de adquisiciones, de también insumos que eran de aplicación urgente, pero usted identificó que no hay en sí un entendimiento al protocolo o a estas bases que se tienen que seguir para que estos procesos marchen bien, que sí estamos de acuerdo en que deben ser regulados, pero así como deben ser regulados, deben ser comprendidos para ser aplicados eficientemente. ¿Qué nos puede usted destacar sobre ello? Correcto, recordemos que para este tipo de proceso debe de haber una sinergia. Más allá de un procedimiento establecido, más allá de decretos y de normas, debe haber una sinergia y comunicación efectiva entre autoridades. Y esta situación, pues, vemos que no está trasladándose en la realidad. Esto porque tenemos que esperar un proceso de 2 a 3 meses. Una enfermedad no espera de 2 a 3 meses. Un familiar que tiene su paciente internado en una sala no puede esperar que de 2 a 3 meses lo atiendan. Y esta situación es pues bastante desfavorable. No atiende a principios de eficiencias, no atiende a lo que debería de funcionar en una administración pública. Y esto lo vemos en los directores, esto lo vemos en las unidades de compras. Las autoridades quieren trabajar, tienen esta buena voluntad. Pero igual, como ya nuestra directora ejecutiva lo mencionaba, no basta solo una buena voluntad. Necesitamos que esto se vea concatenado con un esfuerzo de, más allá de solo existir normas, que realmente no sea tan burocrático, no sea un cuello de botella, que fue lo que identificamos como el equipo. Al final creo que la visión debe ser tener el querer como el hacer. Como gobierno, como secretarios, tenemos que querer ayudar para que estos problemas que día a día se ven manifestados en las personas puedan solventarse. Si cualquiera de nosotros y nosotras, por ejemplo, o las personas que nos están viendo, tiene un problema que necesita ir a un hospital o esta atención médica, uno dice, a mí lo que me importa es que me atiendan, que si necesito que me programen una cirugía, no sea para el otro año o varios meses después, y que me den mi medicamento y que me prescriban. En el tema de abastecimiento nos llamaba la atención que ustedes relataban que en algunos hospitales tenían el abastecimiento y que habían farmacias que tenían en existencia, pero que había una mala comunicación entre almacenes y farmacias. ¿Cómo está eso? O sea, ¿por qué no se logra, ya que tenemos el abastecimiento, por qué no llega al usuario o la usuaria final, que serían los pacientes? Sí, fíjese, Yanivis, que identificamos en la mayoría de los hospitales un nivel de abastecimiento aceptable. Sin embargo, un abastecimiento... ¿Cuánto es aceptable en porcentaje? Estamos hablando arriba del 85%. Con el 85% a nivel general, porque recordemos que son 3 medicamentos: los vitales, los esenciales y los no esenciales como medicamento. Y también están los insumos médicos quirúrgicos, que son para el área de quirófanos y cirugía. Si estos 3, o mejor dicho, estos 4 variables de medicamentos en su categoría general está arriba del 85%, podemos decir que el hospital está abastecido. Y estaban abastecidos. Sí, la mayoría estaba abastecido, pero es un abastecimiento tardío. Había pasado 3 hasta 6 meses de no haber abastecimiento de estos medicamentos. ¿Cuántos pacientes murieron? ¿Cuántos pacientes ya fallecieron por esta falta de medicamentos? Principalmente los esenciales y los vitales, porque los vitales están dentro de la gama
para las enfermedades crónicas no transmisibles. Es decir, si el paciente no tiene su medicamento en tiempo y forma, ese paciente se complica y se puede morir. ¿Y qué recomendaciones daban ustedes, por ejemplo, para ese tema de que tenían en las farmacias nutridas, abastecidas, pero que no llegaban al final, entre almacén y farmacia no había esa comunicación? ¿Qué fue la recomendación que ustedes dieron para ello? La recomendación que nosotros establecimos fue la siguiente. Primero, mejorar una comunicación entre farmacia y almacén. ¿En qué sentido? En el que debían de tener actualizados los Cardex y en la implementación del SALMI, que es un software que la Secretaría de Salud implementó para llevar un mejor control, un mejor orden de todos estos abastecimientos. Recordemos que los hospitales generales, los hospitales nacionales tienen niveles de farmacias, ¿verdad? Farmacias para tema de pediatría, farmacia para medicina interna, farmacia también para lo que son las salas de quirófanos. Entonces, este conjunto de farmacias deben de estar abastecidos en su totalidad, pero también a través de la implementación de herramientas tecnológicas para llevar un mejor control de ellos. Imagínense que tan mala comunicación interna que hay dentro de los hospitales, que en uno de los hospitales, cuando nosotros hicimos el recorrido, nosotros íbamos pasando por farmacia, íbamos con el director y íbamos con otro personal que nos acompaña para hacer la inspección dentro del hospital. El personal que estaba atendiendo farmacia gritó: por fin nos van a traer los medicamentos porque ya vino el CNA. Es cierto. Gracias a que ustedes están aquí, a mí me van a venir a dejar los medicamentos. Por fin de almacén nos van a traer los medicamentos. Y fuimos al almacén, y fuimos al almacén y almacén estaba abastecido. Y por eso es importante no solo el involucramiento de las autoridades, sino que también el seguimiento que preste la CESAL. Al final, si se realizan monitoreos y conocemos que hay un monitoreo por parte de la unidad de monitoreo de la CESAL, debe haber un seguimiento y un cumplimiento más estricto. Tienen tantos lineamientos, tenemos tanta normativa, pero al final, ¿cuál es la aplicabilidad y efectividad de estas? Necesitamos volver estos procesos un tanto no tan burocráticos, sino que más efectivos y más expeditos, porque seguimos normalizando lo que ya comentábamos. Al final no se está dando una prestación de servicio de calidad. Porque, como bien menciona la abogada Marlene, no hay un mecanismo de monitoreo. ¿Sabe lo que vamos a encontrar? Medicamentos vencidos. Eso les iba a consultar, si habíamos superado ese tema, porque se imagina la indignación que nos causa que se venzan los medicamentos. Y de hecho ese tema, la gente sin nada para atenderse a sus enfermedades. Ese tema lastimosamente persiste, y al consultarle a las autoridades cómo deben de llevar a cabo este procedimiento, pues la mayoría tiene conocimiento de cómo se debe llevar a cabo, pero vemos cajas, vemos un montón de rotulaciones que de hecho se pueden apreciar en lo que es el informe en las fotos, y no se está descongestionando. Esto inclusive puede ser una contaminación tanto para el personal que labora en estas farmacias, en estos almacenes, como también para los pacientes, porque al final no hay una rotulación. De lo que ustedes están mencionando, también ese fue parte de los hallazgos que más llamaron la atención en la primera entrega, en donde nosotros mirábamos aquellas fotos que parecían cementerios de chatarra. Algunos ni siquiera en los predios exteriores del hospital, sino que dentro del hospital. Seguimos con esos cementerios de chatarra, seguimos sin esa limpieza de insumos, por ejemplo en el caso de medicamentos que mencionaba vencidos, pero también están otros temas que ya son parte tóxica, o con los equipos, las camillas, y que están obstaculizando incluso el paso de las personas. Es que para medicamentos no hay un proceso como tal de descarte, porque no se pueden quemar, tiene que haber un proceso más meticuloso para poder desmontar o quitar cada medicamento. Sí, la Secretaría de Salud no tiene una bitácora, no tiene un reglamento específico de cómo realizar este tipo de descargos, ni para medicamentos, y también se ven complicados algunos procesos en temas de la chatarra. Ciertos hospitales sí mejoraron la cantidad de chatarra que encontraban en sus predios, pero para el hospital de Occidente encontramos 260 bolsas de suero vencidas.
lo que generó una alta preocupación. Igual en el tema de la chatarra, como ya lo mencionaba usted, equipo médico ya en mal estado, sin dar un uso, lo que es refrigeradores, o sea, hasta temas de lo más complejo hasta lo más pequeño, lo vemos como un cementerio todavía. Y al final pues pasa que en ciertos hospitales la ciudadanía llega y no hay un espacio óptimo para poder atenderles. Al final esto vendría a ser un descongestionamiento para lo que es cada centro hospitalario. Y al consultarle a las autoridades en algunos hospitales o no tienen un inventario ni siquiera de lo que tienen, ya se les están robando este equipo que podría venir a subastarse y ser otro ingreso a lo que es la finanza del hospital. Y las autoridades de la CESAL, pues al plantearle esta situación, nos comentaban, pues la Dirección Nacional de Bienes del Estado no se da abasto. Nosotros hemos procesado solicitudes, sin embargo, todavía no atendemos a la necesidad que hay en todos los centros hospitalarios y eso es algo que es eminente y es algo que es preocupante. Y al final, esta chatarra y estos materiales son un foco de contaminación también para dentro del hospital. Son criaderos de zancudos, son óxidos, son enfermedades que hay daños colaterales que aún no se han identificado de tener son casitas para las ratas, para los gatos, para los perros. Y mirábamos a una famosa rata en un hospital. Sí, en el hospital de Dalí, en la primera entrega, en el año 2022, sí identificamos que dentro de la cocina, de la oficina de la encargada de la cocina, habían roedores. Imagínense cómo esto impacta en el tema de inocuidad de alimentos, ¿verdad? En personas que al final quienes están recibiendo estos alimentos son personas que ya tienen una enfermedad o que están más susceptibles, con sus defensas bajas quizá, y que esto puede ocasionar algo adicional a lo que ellos llegaron por una atención. Correcto. Y recordemos que en el tema sanitario no solo es tener medicamentos, no solo es tener personal, al final todo va concatenado. La salud en un centro hospitalario debe de contar con quirófanos que no estén en condiciones insalubres, que ya ha pasado en ciertos centros hospitalarios. Nos comentaban que debido a la insalubridad que hay en estos quirófanos se ha tenido que clausurar, ya han salido pacientes contaminados. En temas como el hospital de Puerto Cortés, que en medio de los pasillos haya una gran laguna porque el techado está mal, no podemos seguir con lo mismo que ya hemos venido acarreando en los años. Al final no es normalizar, por eso el Consejo Nacional por segunda ocasión presenta esta entrega de una radiografía que esperemos que sirva más allá, no de una crítica, de una herramienta útil para las autoridades para una buena toma de decisiones. Y que al final esta chatarra ocupa un espacio que puede ser ocupado para ayudar al ciudadano. Damos paso al segmento Cuentas Claras. Cuentas claras. ¿Mejoró o no mejoró el sistema de salud en estas auditorías entre 2022-2023? No. ¿Por qué? Influyen muchos factores. Recordemos que, como lo hemos venido diciendo como Consejo Nacional Anticorrupción y como ciudadanía hondureña, hemos retrocedido y hemos avanzado en ciertas cosas. Es importante mencionar que hemos avanzado en cuanto tal vez al abastecimiento de los medicamentos. Hemos avanzado en hora quirúrgica, pero esto ha sido debido, como ya lo mencionaba mi compañera, debido al apoyo externo, no por el apoyo que debería de brindar la CESAL. Lo mismo ha pasado con el tema de infraestructura. Si bien es cierto, nos comentan que están en la construcción de nuevos hospitales, todavía no tenemos una respuesta y pues una infraestructura que todavía muy poco o nada ha avanzado. Lo mismo pasa con los procesos de contratación, lo mismo pasa con los procesos internos que maneja cada centro hospitalario. Y al ver la ciudadanía y al ver la población hondureña y la realidad que viven día con día, podemos sostener que no ha avanzado. Recordemos que traer problemas, si bien es cierto, son ya históricos en lo que es la red sanitaria del país, pero todavía no podemos seguir acarreando esto a la actualidad. Necesitamos ya una respuesta, algo que solvente, porque al final, si no vamos a seguir bajo un sistema colapsado, al final no solo es poner curita en un problema, es solventar el problema desde la raíz. Dar una prestación y un servicio óptimo. Debemos de dejar estos discursos y atender más a una acción preventiva
una salud que se brinde de calidad. Sumado a esto, a todo lo que la compañera acaba de mencionar, es el hecho de que sí aumentó el presupuesto, si bien es cierto, pero la población también crece día a día. Por esto tenemos este déficit tanto presupuestario como déficit poblacional, de las personas que se quedan sin una atención, del dinero que no ajusta para poder darle mantenimiento a la infraestructura, poder pagar médicos especialistas, no estar pidiendo ayuda al extranjero para que vengan a apoyarnos a nosotros aquí, a nuestro país. Bueno, 22 de los 33 hospitales mejoraron su evaluación basado en la metodología del Kaizen, de la mejora continua, y de las 5 variables de las 5 S. 3 hospitales se mantuvieron igual en su puntuación y 8 disminuyeron. Sin embargo, identificamos que 16 hospitales aún para el año 2023 se encuentran en la categoría de no óptimo. Invertir en salud nunca será suficiente. Invertir en salud es invertir en desarrollo, en oportunidades, en un pueblo que tenga acceso a todo lo que los derechos fundamentales nos dicen que tenemos acceso. Por eso es que seguimos en cuidados intensivos. Y esto no debe verse como un ataque político, sino como una reflexión para tomar acciones prácticas que lleguen al final a las y los usuarios finales, que somos nosotros y nosotras los pacientes, los que vamos a un hospital y necesitamos que se nos brinde esa atención de calidad y con calidez. Esto es el podcast CNA. Agradecemos la participación de este equipo que más allá de un trabajo lo vivió, lo tiene como una reflexión personal y que no fue fácil para ellos estar en este momento aquí dando a conocer esas experiencias que no solamente son técnicas o no son desde la especialización que ellos tienen, sino que van más allá porque está también el factor humano. Y eso es lo que ellos han destacado en estas intervenciones. Los invitamos a descargar el informe de parálisis sanitaria, tanto la primera edición, por si no lo han hecho, como la segunda edición. Van a encontrar el consolidado en www.cna.hn y en los próximos días vamos a estar subiendo otros informes ya consolidados por zonas o por regiones. ¿Es así, Pierson? Así es. Tenemos contemplado las 8 regiones donde cada una de las visitas que se hizo en el momento está contemplado la evaluación de cada uno de los hospitales. Muchísimas gracias a todas y todos. Gracias a ustedes por su sintonía.